Muy buen día, soy la doctora Patti Garnica y quiero darle la bienvenida a todas las personas que me escuchan y me ven a través de mi canal o en mis redes sociales. Es para mí un gusto compartir este espacio que es creado para ustedes y poder abrir así un canal de diálogo con mamás y papás primerizos. Entiendo que existen y tienen muchas dudas acerca del cuidado de la piel de sus niños y de sus bebés. Y para mí es un gusto poder compartirles desde mi experiencia y conocimiento como dermatóloga pediatra y ayudarles a resolver estas dudas que puedan llegar a tener. Bienvenidos. Hoy quiero platicar con ustedes acerca de una de las causas más frecuentes en mi consulta. Y esta es la dermatitis del área del pañal. La dermatitis del área del pañal es una inflamación que ocurre en el área que está cubierta por el área del pañal. Esto incluye genitales, glúteos, región baja del abdomen y región baja de la espalda, además de la entrepierna y parte proximal o parte inicial de las piernas en el bebé. Se da sobre todo en las áreas más salientes o en las áreas convexas que tienen mucho más contacto con el pañal en la mayoría de casos. Esta dermatitis del área del pañal puede variar en intensidad y ser leve, moderada o grave. En los casos en los que la dermatitis del área del pañal son leves, se caracterizan por tener un eritema o la piel enrojecida levemente, poco inflamada y que está cubierta, y que abarca esta área del pañal. En la dermatitis del área del pañal, cuando llega a ser moderada o ya mucho más grave, llegamos a ver una extensión mucho mayor que en una dermatitis del área del pañal leve. Podemos observar también que se afecta a profundidad, es decir, puede presentarse con pequeñas heridas o úlceras a este nivel y ser mucho más molesta para el bebé. El bebé en esta fase, cuando es mucho más grave o mucho más intensa la dermatitis del área del pañal, podemos llegar a ver que el pequeño está muy irritable, llora mucho, entonces debemos de tener mucho más precaución. Esta irritación se va a dar por la orina y las heces en el bebé, que se producen y como quedan contenidas en el pañal, aquí hay un cambio de temperatura porque hay mucho más calor, hay un cambio de pH y como la piel del bebé suele ser mucho más delgada que la piel del adulto, se macera o se hace mucho más friable y se puede lastimar o irritar mucho más fácilmente. El segundo tipo de dermatitis del área del pañal es la de tipo alérgica. En esta dermatitis del área del pañal de tipo alérgica podemos ver que se trata sobre todo cuando la fragancia del pañal o algunos colorantes del pañal afectan directamente a la piel del bebé. Y en una tercera causa de dermatitis del área del pañal están la sobrepoblación o la infección por bacterias y hongos en esta área, que sobre todo se puede dar como complicación a una dermatitis del área del pañal. Si bien la dermatitis del área del pañal puede ser una forma propia que abarque esta área, también se puede dar como una coincidencia y que esta dermatitis en el área del pañal sea más bien manifestación de otro tipo de enfermedades como dermatitis seborreica o dermatitis atópica. Si es que la dermatitis del área del pañal está durando mucho tiempo o está abarcando una amplia superficie en el bebé, lo más importante es que se pueda checar con el pediatra o con el dermatólogo pediatra, dado que hay otras condiciones que pueden llegar a ser mucho más complicadas o graves en el recién nacido. Bien, ahora, como ya sabemos a qué se debe la dermatitis del área del pañal, uno de los puntos principales es evitar tener el pañal en el bebé por tiempo prolongado. Esto quiere decir realizar el cambio de pañal frecuentemente, inclusive checarlo cada 2 a 3 horas y si requiere de su cambio, realizarlo. Entre mejor tengamos esta práctica en el bebé, podemos evitar complicaciones y una dermatitis por irritación o por contacto en la piel por las heces y la pipí del bebé. Otro punto también que es importante es usar cremas que creen una barrera protectora en la piel del bebé. Este tipo de cremas por lo general van a ser muy pastosas o muy espesas y precisamente esa es la función de estas cremas. Crear una barrera protectora, es decir, evitar el contacto piel del bebé y residuos como heces o como orina, ni mediante esta capa que formaría la capa de la crema, evitar este contacto. Una de estas cremas que tienen sobre todo una base de óxido de zinc en su composición, lo cual nos va a ayudar a disminuir la inflamación y también el sobrecrecimiento de algunas bacterias. En el mercado además podemos encontrar cremas a base de dexpantenol o petrolato, las cuales también nos ayudan mucho a crear esta barrera de manera más eficiente.
Estas cremas protectoras para el área del pañal también las podemos utilizar si el bebé está iniciando con algún tipo de rosadura o es leve, o podemos usarla de manera preventiva para que el bebé no llegue a una irritación en el área del pañal. Es importante también mantener esta área limpia, realizar el aseo diario con agüita y jabón para evitar que así tengamos una sobrepoblación de bacterias. El pañal es importante que utilicemos el que tenga menos colorantes, menos perfumes y sea mucho más amigable con la piel del bebé. También es importante evitar el uso de polvos, evitar el uso de talcos, ya que estas partículas, al ser muy pequeñas, pueden introducirse a las vías respiratorias del bebé. También es importante no aplicarlas de manera directa porque crea una masa y promueve mucho más la maceración y el calor que puede haber en esta área. También es importante comentar el uso de las toallitas húmedas. Las toallitas húmedas en esta área, por lo general se prefiere que sean sin alcohol y sin fragancia. Es un poco complicadas encontrarlas en el mercado, sin embargo sí existen. Además de que de manera práctica y mucho más fácil podemos encontrar algodón con agua. El algodón de preferencia que sea plisado, que tampoco tenga ranuritas en su superficie para que no raspe la piel de nuestro bebé, y además también que sea húmedo para que el contacto que pueda tener en la piel sea mucho más suave y amigable. Otro punto importante, porque hay también papás o mamás que de repente hacen un aseo en el área genital posterior a que el bebé tiene una evacuación o a que el bebé se orina. Es importante que si realizan esta práctica sea con un jabón de tipo neutro, que no tenga fragancias, que no tenga algún perfume ni tampoco colorantes, porque esto puede promover a que la piel se vuelva mucho más sensible en el recién nacido. Muchas gracias por haber escuchado el tema de hoy y te invito a participar con preguntas o alguna experiencia que nos quieras compartir mediante mis redes sociales. Bien, nos han llegado algunas preguntas y les voy a leer alguna de ellas. Sandra de la Ciudad de México nos pregunta que si la fécula de maíz mejora las rosaduras en su bebé. Sandra, muchísimas gracias por contactarte con nosotros y por tu pregunta. Fíjate que este es un remedio que ha pasado de generación en generación, que las abuelas nos han recomendado, que nuestras mamás lo usaron, pero no es la mejor opción para una rosadura en el área del pañal. Si bien la fécula de maíz es un almidón y como almidón nos puede llegar a absorber el exceso de humedad, no se recomienda de manera práctica porque podemos crear el sobrecrecimiento de algunas bacterias. Esta fécula de maíz por lo general lo tenemos abierto, lo tenemos ya de uso común, entonces no es válido que estemos aplicando esto a la piel del recién nacido porque podemos irritarla, podemos crear aún más calor o más maceración al estar teniéndola en contacto con la piel del bebé. Esto es un polvo. Tampoco se recomiendan los otros polvos de tipo talco por el tamaño de la partícula y porque además pueden crear esta misma maceración. Existen solamente ciertos casos en donde pudiera estar indicado, pero esto debe de ser bajo prescripción médica. Otra pregunta que tenemos de Gloria Contreras de Naucalpan y nos dice que si el aceite le puede ayudar a su bebé para evitar las rosaduras. En este punto, el aceite también es una práctica bastante común, sin embargo, el aceite no nos quita o no nos reduce el riesgo de una rosadura. El aceite lo que hace es una pequeña y muy débil capa protectora, por lo cual va a permitir mucho más la deshidratación que la hidratación en esta área de la piel. Y toda la piel del bebé la tenemos que hidratar. No es entonces una manera útil de tener un tratamiento para rosaduras. En este caso te recomendaría que en vez de aceite puedas utilizar alguna crema con base en dexpantenol o vaselina o inclusive el óxido de zinc para que así puedas proteger de una mejor manera el área del pañal en tu bebé, Gloria. Otra pregunta de Mari Carmen López. Ella es de Coyoacán y nos escribe: doctora Patti, muchísimas gracias por este espacio. Yo quisiera saber desde su punto de vista qué pañales están más recomendados, si de tela o desechables. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por tu opinión y por tu pregunta también. Fíjate que ambos pañales, existe cierta controversia, ambos son buenos. Sin embargo, ambos también tienen sus pros y sus contras. Con respecto a los pañales de tela, podemos usarlos y también deben de tener ciertos cuidados. Los pañales de tela se deben de lavar con jabón de pasta idealmente. El
pañal se debe de evitar suavizantes o evitar enjuagarlos con suavizantes. Tenemos que lavarlos muy bien y dejarlos secar al sol, porque si no podemos tener el crecimiento de hongos en esta tela del pañal. También es importante comentarte que he tenido en la consulta ciertos pequeños que han tenido alergias al bambú. Algunos pañales de tela son de base de bambú, entonces solamente checa que tu bebé no tenga ningún tipo de alergia con este tipo de sustancias como el bambú. El otro punto, que son los pañales desechables, los que han sido utilizados ya por bastante más tiempo también, se sabe que absorben más. Sin embargo, ese es uno de los puntos muy buenos que tienen este tipo de pañales desechables. No son completamente amigables con el ambiente, sin embargo, sí evitan que las rosaduras puedan darse debido a la absorción que llegan a tener por los materiales sintéticos. Dentro de las contras que pueden llegar a tener el uso de estos pañales, están las fragancias que pueden llegar a tener. Inclusive hay pañales que tienen aloe vera o que tienen manzanilla, y también algunos bebés son alérgicos a estas sustancias y les provoca una dermatitis del área del pañal. Te puedo recomendar que si tienes acceso a ambos, puedes usar el tipo de pañal de tela en el día, que es mucho más fácil de estarlo cambiando, mucho más fácil de revisar si el bebé ya está mojado, y así cambiar el pañal. Y probablemente el pañal desechable lo puedas usar en la noche, dado que pues ya es más cómodo también para ti como mamá. Otra pregunta también nos hace Cintia, de la Ciudad de México, y nos dice: ¿cuáles toallitas son las mejores para limpiar a su bebé? Con respecto a las toallitas, lo estábamos comentando, que se prefieren que sean sin alcohol y sin fragancia. Algunas marcas comerciales las encuentran por lo general a granel, y también pueden revisar la etiqueta. Volteen las toallitas, revisen la etiqueta, y muchas veces ahí nos contienen los ingredientes. En los ingredientes revisen que no tengan fragancias, que sea libre de fragancias, libre de alcohol. Actualmente hay unas toallitas cero que les pueden ayudar mucho a su bebé. Es importante que este uso de toallitas pueda ser para cambiar al bebé y eliminar todo lo que puede estar en contacto con la piel. De manera general, yo lo que les recomiendo es algodón con agüita si es que la piel se empieza a irritar. No es una forma muy práctica, también me han dicho las mamás de cómo voy a estar cargando mi topper y mis algodones. Sin embargo, al momento de tener una irritación, es lo que mejor les puede ayudar para que su bebé no tengan tanto esta molestia, sobre todo. Y por último tenemos a Gabriela Rodríguez, que nos pregunta que qué pomada le puede aplicar en el área del pañal a su bebé. Gabriela, muchas gracias por tu pregunta. Y en este caso, una marca en específico, no podría decirte, la verdad es que son muchas en el mercado. Las que yo prefiero son las que tienen base de óxido de zinc, las que tienen base con dexpantenol o las que tienen base con petrolato o vaselina. En este caso, lo importante es que posterior a la limpieza de tu bebé, ya sea que lo bañes o ya sea que le retires el exceso de popó de pipí, puedas hacer una capa suficientemente protectora. Les recomiendo que sea una capa gruesa para así poder evitar el contacto directamente con las heces o con la popó del bebé en lo que lo van a cambiar, porque bien importante cambiar al bebé frecuentemente, evitar el tiempo prolongado el uso del pañal, eso nos va a ayudar muchísimo. Y ya, si pueden, de preferencia, tener aireada el área del pañal el mayor tiempo posible, sería mejor. Muchas gracias por haber escuchado el tema de hoy y te invito a participar si tienes alguna duda, algún comentario o te interesa algún tema en específico. No dudes en consultarme, escríbeme un comentario o envíame un mensaje. Inscríbete y regálame un like. También, si puedes compartir esta información con alguna persona que tú consideres que les sea útil, por favor compártela. Y bueno, yo soy la doctora Pati Garnica, dermatóloga pediatra. Hasta pronto.